Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hace como 4 días que no me escuchan, así que acá estamos. Una vez más, estamos a través de Facebook Live. Gracias, Señor, por estas herramientas. Una vez más, estamos a través de la internet, la web, como dicen los que saben. Y acá estamos. Acá estamos para estar compartiendo con ustedes, con cada uno de ustedes, poder estar compartiendo un tiempito, aunque sea unos minutos, un rato, pudiendo compartir pensamientos, conceptos y cosas que por ahí nos edifican. A mí al compartirlas y a ustedes por ahí quizás, o al menos el deseo de que sean de bendición para ustedes que lo reciben y que lo pueden escuchar y pueden compartir. Además que es una manera de poder estar en contacto, ¿no? Por ahí poder estar mirando por internet quiénes son, o por esta herramienta, quiénes son los que se conectan. Por ahí alguno manda mensajito y la verdad que tanto alegran mi corazón como seguramente el de otros hermanos. Así que bienvenidos una vez más, como siempre digo. Muchas gracias por dejarnos entrar en su casa. Muchas gracias por por abrirnos la puerta de su casa y que podamos ingresar a su hogar, a la intimidad de su hogar, a través de un televisor, a través de un celular, a través de una computadora, como sea. Pero estamos entrando y gracias a cada uno que se va conectando, que voy viendo que se van conectando ya unos cuantos. Vamos a ver, Micaela está firme ahí. Dios te bendiga. Bueno, mi esposa, lindo sería que no estuviera mi esposa conectada, ¿verdad? Lucas, Dios te bendiga. Nachito Gil junto a su papá, su mamá, Lorena. Soraya, Dios te bendiga. Supimos que tuviste un accidente, o que tu hijo tuvo un accidente, pero estaba todo bien. Ya también sabíamos que estaba bien, así que damos gracias a Dios. Está Luisito también conectado. Ana Molina. Vero, Dios te bendiga. Supimos que anduviste ahí haciendo unos trámites y todo salió bien, así que Dios te super bendiga, Vero. Dios te super bendiga. Así que bueno, buenas noches a todos. Como ponen ahí, buenas noches. ¿Cómo les va? Y esto es una manera de poder estar en contacto. El otro día, el domingo, estábamos con Franco acá en la iglesia, grabando, transmitiendo, y inmediatamente cuando terminamos me dice: quiero sacar un paneo de la iglesia. Así que ahí acomodamos un par de cositas que andaban dando vueltas y subimos un videíto que lo hemos subido tanto a los grupos de WhatsApp como a YouTube. Lo hemos subido, está en Facebook también, si quieren lo pueden buscar, con una grabación, con una canción que, qué sé yo, pusimos. No tenemos los software, no tenemos la tecnología que quizás tienen otros para poder estar sumando al video el sonido a través de computadoras, de consolas, sino que lo hacemos a través de sonido ambiente. Pero bueno, la intención era poder compartir con ustedes las imágenes de la iglesia. Y bueno, y creo que a muchos de ustedes les ha agradado, les ha gustado. Así que han escrito, han mandado mensajitos, y bueno, a algunos se le piantó alguna lágrima. Pero bueno, ya llegará el tiempo en el que podamos estar juntos, podamos estar en familia, podamos estar saludándonos, aunque sea en un principio quizás con coditos, con barbijos, manteniendo la distancia. Pero bueno, ya llegará el tiempo. Paciencia, que ya llegará el tiempo de poder estar compartiendo juntos. Amén. Jerónimo desde Buenos Aires también se está iba a decir se está congregando, la costumbre de hablar de congregaciones, ¿no? Pero bueno, se está congregando a través de Facebook Live. Martincito está ahí firme. El Centro Cristiano Tapiales, el otro día estuve mirando, y ya van 2 o 3 veces que los escucho, pastores. Les mando mis saludos.
Muy lindo poder estar compartiendo con ustedes. Claudia Centeno, Dios los bendiga. Vanessa está con toda su familia, con Gabriel, me imagino, con Dante ahí alborotado seguramente, pero bueno, es muy lindo poder estar compartiendo con cada uno, como si estuviéramos en la iglesia, en el edificio, pero como digo tan seguidamente, la iglesia no es el edificio, la iglesia es usted, soy yo, somos nuestras familias en el lugar donde nos toca estar, porque el Señor ya no habita en cuatro paredes o en paredes hechas con manos humanas, sino que habita en el corazón del hombre, que es el verdadero lugar donde a Dios le agrada habitar. Así que, bueno, ya comenzamos con un mensaje. En estos días estaba leyendo, estaba por ahí haciendo algunas reflexiones y me hacía unas preguntas, ¿no? Y yo se la transfiero a ustedes mientras veo que Cristian se va conectando, Graciela también. ¿Cómo describiría usted la iglesia? ¿Cómo describiría la iglesia de Cristo o la iglesia local? Y si yo le digo, dígame una palabra con la cual describir a la iglesia, quizás la palabra poderosa sea la palabra menos utilizada. Quizás utilice, no sé, una iglesia familiar, tradicional, chiquita, grande, mediana, mega iglesia, moderna, evangelizadora. Puede darme muchos adjetivos, pero en definitiva creo que la palabra poderosa o el adjetivo o la característica de una iglesia poderosa es la que generalmente utilizamos en menor cantidad de veces. Sin embargo, una iglesia poderosa es una iglesia que es la que Cristo desea para usted y para mí, porque tenemos que ser una iglesia poderosa, porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lamentablemente muchas veces podemos ver que hay un montón de iglesias que lo que menos se ve es la presencia misma del Señor. Y no estoy hablando de señales y ese tipo de cosas, sino del amor, de la gracia, de la misericordia que abunda en esas congregaciones o que debiera abundar en esas congregaciones. Y por ahí muchas veces podemos pensar que es porque han perdido el objetivo o están distraídas. Estas iglesias están distraídas con ese mismo objetivo y se olvidan de ir a la fuente, que es Cristo Jesús. Y el verdadero poder de la iglesia es un poder espiritual. No está apoyado, no está basado en lo político o en lo social. Y eso es algo que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Los que vez tras vez vamos a las iglesias, participamos de las actividades de la iglesia y formamos y conformamos a la iglesia. A veces la gente trata de fabricar, trata de manipular, por ahí de multiplicar el impacto de su congregación, y la verdad que muchas veces es sumamente difícil o casi imposible, ya que la naturaleza de la iglesia es una naturaleza divina y tiene su fuente en el cielo, no en las cosas de acá, de la tierra, no en el mismo hombre. Así que la esencia que debemos buscar es tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, constantemente en comunión con Él. Eso es algo que tenemos que tener muy, muy, muy cerca, muy presente, porque si queremos ser creyentes efectivos, si queremos ser hijos de Dios que cumplan con el plan que el Señor nuestro Dios ha diseñado para la humanidad, tenemos que estar alineados con el objetivo que el Señor tiene para nosotros y para todos. Tenemos que estar alineados con Él, y para estar alineados con Él tenemos que estar sí o sí en comunión casi permanente con el Señor. Si el pueblo de Dios solo quisiera sentirse a gusto en las cómodas sillas de un templo, estaría errando el objetivo, estaría errando el camino. Y muchas veces hay muchas iglesias que cometen ese error, que quieren tener lindos edificios, bellos edificios, pero después el mover del Señor no está. Y tenemos que buscar
la comunión con el Señor. Tenemos que tener una comunión constante, permanente, a través de oración, a través de comunión, a través de estar juntos como hermanos. Hoy estaba leyendo una vez más una reflexión sobre del apóstol Pedro cuando habla de las piedras vivas. Qué importante es no perder de vista que somos piedras vivas. Y como piedras vivas, si bien es medio ambiguo el significado, porque una piedra lo que menos demuestra es vida, pero el Señor así nos describe, somos piedras vivas y tenemos que amoldarnos unos con otros, tenemos que estar apoyándonos unos a otros. Y siempre me viene a la reflexión, que creo que lo he compartido en más de una oportunidad junto con la gente en la iglesia. Si yo visualizo un muro de ladrillos, mirando los ladrillos como se ponen, va todo trabado. Y van trabándose y eso conforman un muro y eso es lo que le da la rigidez y a su vez la elasticidad y a su vez eso le da la firmeza y a su vez eso le hace levantar. Tenemos que ser como piedras vivas y vivir como piedras vivas, amoldándonos, soportándonos, amándonos, abrazándonos. Y cuando digo soportando, porque la Escritura dice soportándose unos a otros, inmediatamente viene a mi mente el soporte, no el aguantar, sino el soportar, pero haciendo de soporte a mi hermano. Mi hermano necesita soporte, ahí estoy para aguantarlo, para ayudarle, para levantarlo cuando se caiga. Así que Cristo nos dio una tarea a vos y a mí, nos dio una gran comisión, como se dice en la Escritura, que está en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. En el versículo 18 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas, que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Pero muchas iglesias a veces no estamos respondiendo como debiéramos responder. Somos como personas que estamos sentadas cómodamente en una silla y nos olvidamos que tenemos que abrir la iglesia no para que nos invadan, sino para poder sacar a Cristo de entre cuatro paredes y mostrar a Cristo a todas las personas a través de nuestras actitudes. Estamos muchas veces compartiendo entre nosotros, solamente encerrados en cuatro paredes, y saludando al mundo desde lejos y viendo cómo el mundo se va perdiendo, nuestros jóvenes van cayendo en drogas y la iglesia se olvida de la tarea para la cual fue llamada. Y la única esperanza de salvación es Cristo, pero a través de la iglesia. El Señor vino para todos, pero utiliza la iglesia como canal para poder llegar a tantas y tantas personas. ¿Cómo, hay una escritura, dice, cómo invocarán a aquel que no han conocido? ¿Cómo amarán a aquel que no conocen? ¿Cómo aceptarán a Cristo si no les predica, si no hay gente que les predique? Y ahí es donde usted y yo tenemos que entrar en acción, donde usted y yo tenemos que abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, dejar de encerrarnos dentro nuestro y poner en funcionamiento ese poder, y entiéndame bien, ese poder que tiene la iglesia en Cristo Jesús, para poder llevar salvación, para poder llevar esa provisión que el Señor tiene a través del Evangelio y a través de su palabra. Amén. Fíjese que en la carta a los Romanos, en el capítulo número 1, en el versículo 16, dice: el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Y el Señor nos proveyó del Evangelio, y nos proveyó a Cristo, y nos proveyó al Espíritu Santo para que podamos, usted y yo como iglesia, podamos salir a la calle, hablarle a la gente que hay un Jesús que nos ayuda a reconciliarnos con el Padre, que nos redime, nos perdona, y eso es lo que tenemos que transmitir al mundo. Eso es lo que el mundo está esperando, la manifestación de los hijos de Dios. El mundo está esperando la manifestación suya.
la manifestación mía de lo que hablemos de que el Señor es el único camino, verdad y vida. En Romanos capítulo 10, en la carta a los Romanos, en capítulo 10, en el verso 13, dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La responsabilidad de alcanzar a las nuevas vidas es exclusivamente dada por Cristo, es exclusivamente la iglesia. Usted y yo somos los únicos que tenemos ese poder de poder alcanzar vidas y de llevarles vida, porque le estamos llevando a Cristo a presentarles el Evangelio para salvación. El Señor nos proveyó de ese Evangelio, porque el Evangelio es poder y salvación para los que creen. También el Señor nos proveyó las Escrituras, nos proveyó la Biblia. Fíjese que en la carta, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso 17, dice: santificados en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Pero usted y yo, como hijos de Dios, debiéramos estar direccionados a llevar la palabra de vida a las naciones. Amén. Cuando la iglesia se aferra a la palabra de Dios, se aferra a la vida, pone activamente en práctica los principios del Señor, el poder de Dios, y el mismo poder de Dios, el mismo poder de Jesús fluye a través de las personas para llegar a las personas que están perdidas y poder reconciliarlas y de ese modo llevarlas al camino. También el Señor nos ha provisto del Espíritu Santo y no tenemos que perder de vista que el Señor nos dio un arma tan poderosa, pero que no es un arma, es una persona, que es el Espíritu Santo de Dios. Fíjese lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, dice: y estando juntos le mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Creo que dije capítulo 4, es capítulo 1, verso 4. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este versículo número 8 a mí me explotó en la cabeza cuando lo pude entender el significado. Primeramente, esta gente, estos discípulos estaban en Jerusalén. Dice: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos, y darán testimonio, y mostrarán a Cristo en Jerusalén, y estaban en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, empezando por el lugar donde nos toca estar. Y me serán testigos en el lugar donde les toca estar, en casa. Y me serán testigos dentro de su casa, primero en su casa y después puertas hacia afuera. Esto a mí me abrió tanto la cabeza que pude entender el significado, el verdadero significado de poder ser personas que llevemos el Evangelio fuera de las cuatro paredes de la iglesia, fuera de las cuatro paredes de nuestra casa. Pero eso tiene que tener un fundamento en mi casa, día tras día. Como dijo alguien el otro día: si yo estoy peleado con todo el mundo, como dice con Dios y María Santísima, estoy peleado con todo el mundo, ¿qué evangelio de poder puedo estar llevando?
Si yo no estoy en comunión con los míos, ¿cuánto más? ¿O cómo voy a poder llevar comunión con los demás? Tengo que estar no solamente en paz con el Señor, sino también con los que me rodean. Va la oración y la espiritualidad va de la mano de las obras. Sí o sí no podemos separarlo. Somos personas tripartitas, pero no podemos separar nuestra vida de las demás personas. Tenemos que vivir en comunión con Dios y con los hombres también. No quizás compartiendo las cosas malas que por ahí hagamos, pero sí estar con ellos, estar acompañando y estar mostrando que Cristo es quien gobierna y quien reina en nuestra vida, en nuestro ser y en nuestro corazón. Por eso a mí siempre me llama la atención, por ejemplo, cuando Pedro se levanta unos poquitos días antes, había negado a Jesús 3 veces, y algunos cuantos días después, unos 60 o Pentecostés, 50 días después, se levantó a dar un discurso tremendo de poder, confrontando a los hebreos, confrontándolos, pero les llevó un evangelio de poder a tal punto que 3.000 personas se convirtieron. 50 días antes lo había negado a Jesús, porque lo quiso hacer con su carnalidad, porque su carnalidad le salió de adentro, su parte humana le salió de adentro, el temor, el miedo a que le hagan lo mismo que a Jesús, entonces lo negó a Jesús. Ahora, 50 días después no le importó absolutamente nada, porque la Escritura dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y siempre me recuerdo cuando pasó también con Esteban, que Esteban hizo una muy breve pero excelente resumen de la historia del pueblo hebreo, allí en el libro de los Hechos, creo que es en el capítulo 6. Empieza a hacer una defensa con toda la historia que él conocía, y empieza a hacer una defensa tremenda, lleno del Espíritu Santo. Ahora, el fruto fue distinto. Con Pedro se convirtieron 3.000, a Esteban lo terminaron matando. Y dice el versículo siguiente que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Ese mismo Saulo, llamado después Pablo, es al que Jesús mismo se le presenta y transforma su vida, transforma su mente y transforma su corazón para ser una herramienta útil en las manos del Dios viviente. Qué importante es que podamos entregarnos en sus manos para ser una herramienta útil en sus manos. Una herramienta para poder llegar a otros, una herramienta para poder llevar el Evangelio, la palabra de Dios a otros y poder de esta manera ser un canal de bendición. Qué tremendo poder tenemos como iglesia. Pero ojo, sepamos usar ese poder, porque el poder no está en la iglesia, sino en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Que es Cristo la cabeza tuya y mi cabeza. En Él está el poder y nos da ese mismo poder a usted y a mí, pero para reconciliar a los hijos de Dios con el Padre. Amén. Es una responsabilidad que nos da el Señor. Fíjese en Efesios capítulo 4, verso número 7, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo a Cristo, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro del cuerpo es importante, cada miembro de la iglesia es importante, cada persona es importante, porque el poder de Cristo está en usted y está en mí. Y para eso el Señor desea una iglesia unida, una iglesia que clame a Dios, que alabe al Señor, que adore al Padre, pero que lleve el Evangelio a las naciones. Esa es tu función y esa es mi función. No debemos de perder de vista, por más que ayudemos a los necesitados, y está bien ayudar a los necesitados, está perfecto ayudar. El otro día lo dije, una de las características de Jesús es que tenía compasión de las personas, tenía compasión de las multitudes que estaban caminando como ovejas que no tienen pastor. Lo compartimos en la Escritura. Está perfecto porque el Señor era compasivo, es compasivo. Pero también, no solamente tenemos que dedicarnos a eso, sino también llevar el Evangelio. Y eso es sumamente importante. No tenemos que perder de vista el objetivo para el cual el Señor te llamó a vos y me llamó a mí. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, yendo por todos lados, predicando el Evangelio, bautizándoles y enseñándoles todas las cosas que el Señor te enseñó a vos y me enseñó a mí. Esa es la tarea que tenemos como iglesia, vos, y que tengo como yo parte de la iglesia también estar compartiendo con los demás. El poder de la iglesia está en Cristo Jesús. No en una denominación, no en un nombre, no en un apellido, no. El poder de la iglesia está en Cristo Jesús. Y tenemos que llevar a Cristo, tenemos que llevar a Jesús a las calles, con el Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra boca. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar la inteligencia, nos va a dar la palabra y nos va a dar la salida exacta y la palabra exacta a tiempo para poder llevar el Evangelio a todas las naciones. Amado, tenemos una gran tarea por delante. En cuarentena usted me puede decir, pero no veo mucha gente. Siempre el Señor te va a poner a alguien para que puedas hablarle del Evangelio. Así que, amado, amada, viva en el poder del Espíritu Santo. Viva en el poder del Señor. Si usted está compenetrado, si usted está en comunión estrecha con la iglesia de Cristo, con Cristo, usted va a poder llevar el Evangelio y el Señor le va a poner las personas exactas a las que usted le va a tener que hablar. No pierda la oportunidad de ser de bendición para alguna familia, para algún matrimonio, para algún joven, para algún adolescente, de que Cristo llegue a los corazones de ellos. Así como fue de bendición para usted y es de bendición para usted que Cristo mora en nuestros corazones, usted lo tiene que hacer extensivo hacia los demás. Esa es tu tarea y es nuestra tarea. Y por último quería comentarle que muchas veces nos distraemos con tareas y con trabajos que queremos hacer en las iglesias y nos distraemos con estas cosas. No perdamos de vista que el Señor es el centro de todo y que el Evangelio, la palabra de Dios, las buenas nuevas del Señor son para dar vida y vida en abundancia. Cada uno de nosotros debe comprometerse a dejar que Cristo viva a través nuestro. Amén. Amén. Espero le haya sido de bendición, porque
El mundo necesita de la iglesia, pero no de la iglesia como congregación, como edificio. El mundo necesita de la iglesia, para que usted y yo, que somos la iglesia, podamos llevar el evangelio a todas las naciones. Amén. Amén, aleluya. A ver quiénes se han conectado en este último ratito que estuve hablando. Eduardito Courel, Dios te bendiga. Eduardo siempre se conecta desde La Pampa. Dios te recontrabendiga. Vanessa Acevedo, Dios te bendiga también. Olga, que Dios te bendiga. Yolanda Espinosa también nos está mirando. Lady Melgarejo, Dios te bendiga. Espero siga bien tu embarazo. Tayana también nos está mirando. El pastor Eduardo Detes estuvo conectado, no sé si estará todavía. Te mando un fuerte abrazo, Eduardo, a la distancia. Nos veremos seguramente pronto. Valeria Ferreira, Dios te bendiga. Sandra también, allí desde el centro de Bahía nos está mirando. José Ignacio Molina también, Dios te bendiga. Javier Ruiz también. Es un placer. Claudio Parada, Dios te bendiga. Claudito, que ya tiene a sus 2 mellizos con ellos. Bueno, a ver, los tuvieron en estos últimos 9 meses con ellos, pero adentro de la panza de mamá. Ya a partir de ayer o de hoy los tienen en su casa, afuera de la panza de mamá. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde y los cubra. A los mellizos, gracias a Dios, están bien. Y me imagino creciendo y engordando un poquito más. Adriana también está mirándonos del barrio noroeste. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Mándale mis saludos a don Manuel, Adriana. Siempre están en nuestras oraciones. Así que, hermano querido, hermana querida, el Evangelio está para que lo llevemos a las naciones. Usted y yo, que somos la iglesia. Usted y yo tenemos una tarea por delante, una tarea muy importante. No perdamos de vista que Cristo mora en nosotros y nos envía a las naciones a predicar el Evangelio. Y la primer nación, como siempre decimos, la primer nación la tenemos en Jerusalén, en casa. La primer nación la tenemos en casa y de allí para afuera. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y me gustaría orar por los enfermos un minutito nada más, así que acompáñeme a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo, te doy gracias, Señor, por poder estar compartiendo con mis hermanos, te doy gracias porque cada uno que se ha conectado, Padre del cielo, ha escuchado de tu palabra. Y Señor, como dice la Escritura, no volverá a ti esa palabra hasta que no haya hecho el fin para el cual fue enviada. Por eso te ruego, Señor, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de las fibras de mis hermanos, de las personas que han escuchado. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, a ti te prometemos la gloria y la honra y te pedimos por cada enfermo, Señor, que sea sanado. Señor, que las dolencias de los enfermos sean sanadas, sean mitigadas y sean curadas en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hemos tenido muy buenas noticias en estos últimos días de personas que han pedido oración por salud. Señor, gracias por sus vidas, pero te pedimos una sanidad total sobre aquellos que aún todavía siguen convalecientes. Señor, gracias te damos y que la sangre de Cristo cubra a cada varón y a cada mujer por la cual estamos orando en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, danos de tu sabiduría, pero danos de tu persona, más de ti y menos de nosotros, Señor, para poder llevar tu palabra y tu esperanza a las naciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre vos. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Estaremos otra vez por Facebook y después subiremos el video a la red de YouTube. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima.